Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un estilo artístico, el barroco, que fue, bueno, mucho más que simple decoración, ¿eh? Fue de hecho una de las herramientas de persuasión y de poder más brutales de la historia. A ver, para entender bien qué es el barroco, lo primero es pensar de dónde venimos. Venimos del Renacimiento, que era todo, pues eso, equilibrio, lógica, estabilidad, muy clásico. Y de repente, ¡pum!, llega el barroco y lo rompe todo. Donde había calma, ahora hay drama. Donde había razón, pura emoción. Y donde había estabilidad, pues un movimiento que te arrolla, constante. Claro, la pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué de repente se deja atrás esa perfección tan serena del Renacimiento para meterse de lleno en esta explosión de teatralidad? Desde luego no fue por un simple capricho, no fue porque sí. Pues la respuesta está en una sola palabra: propaganda. El arte barroco fue, en esencia, la herramienta perfecta, el altavoz ideal para que las dos grandes potencias de la época lanzaran sus mensajes. Mensajes además muy claros y muy contundentes. Pensemos que había dos grandes protagonistas. Por un lado, teníamos a la Iglesia Católica metida de lleno en la Contrarreforma. Necesitaba sí o sí reafirmar su poder, su doctrina, y necesitaba hacerlo de una forma que tocara la fibra, que llegara directa al corazón de la gente. Y por otro lado, ¿quién estaba? Pues las monarquías absolutas. Los reyes vieron en ese lujo, en esa monumentalidad del barroco, la manera perfecta de decir: aquí mando yo, y mi poder es incuestionable. Y claro, esta necesidad de impresionar, de dejar a la gente con la boca abierta, ¿dónde se vio primero? Pues en la arquitectura, sobre todo en Italia. El objetivo era muy claro: crear espacios que literalmente abrumaran, que al entrar uno se sintiera pequeño. Es que los arquitectos barrocos cogieron el manual del Renacimiento y, básicamente, lo tiraron a la basura. A ver, donde antes había líneas rectas, ángulos perfectos, ahora todos son curvas, elipses, parábolas, curvas por todas partes. Los muros dejan de ser planos, empiezan a ondular. Las columnas se retuercen sobre sí mismas, como si estuvieran vivas, en espirales dramáticas. Y las fachadas, bueno, las fachadas se convierten en un puro teatro de luces y sombra. Y en Italia, si tenemos que hablar de un nombre, de un artista que lo fue todo en el barroco, ese es sin duda Gian Lorenzo Bernini. Es que este hombre no era solo arquitecto, que va, era escultor, urbanista, decorador, un genio absoluto que entendió como nadie lo que la Iglesia quería: proyectar poder. Es que Bernini no se limitaba a construir, él comunicaba con sus obras. Y su obra maestra, la columnata de la Plaza de San Pedro, es el mejor ejemplo. No son solo un montón de columnas puestas en círculo, no. Él mismo lo dijo. Son como dos brazos gigantescos que salen de la basílica para acoger, para abrazar a toda la humanidad, a toda la cristiandad. La idea es potentísima. Pero ojo, que Bernini tenía un rival, un gran rival: Francesco Borromini. Y si Bernini era el maestro, digamos, oficial, Borromini era el radical, el que llevaba todo al extremo. Para él, el movimiento era lo único que importaba. Y en su iglesia, que es una auténtica locura, San Carlo alle Quattro Fontane, es que es casi imposible encontrar una línea recta, ni una. Toda la fachada es una onda continua, creando una sensación de movimiento, de plasticidad que no se había visto jamás. Bueno, dejamos un momento los edificios y vamos a meternos con la escultura, porque toda esa energía, toda esa emoción también se trasladó a la piedra. El objetivo: hacer que el mármol pareciera que estaba vivo. Frente a esa calma, ese reposo de la escultura del Renacimiento, la escultura barroca es como una fotografía de acción, pero de alta velocidad. El escultor busca justo eso: congelar un instante. Pero no un instante cualquiera, sino el momento de máxima tensión, el punto álgido de la historia, para que la escultura casi explote de energía. Y para entender esto no hay nada como el Apolo y Dafne de Bernini. Es que es alucinante. Bernini no está esculpiendo a dos personas y ya, no. Está contando una historia entera en un único fotograma de mármol. Vemos la persecución, Apolo a punto de coger a Dafne. Vemos el momento exacto en que sus dedos la tocan, y justo en ese instante, ¡zas!, vemos cómo ella se empieza a transformar en un árbol de laurel para escapar. Los dedos de los pies se convierten en raíces, el pelo en hojas. Es una locura de virtuosismo. Y por supuesto, todo este rollo teatral tenía que llegar a la pintura. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de una forma totalmente nueva y revolucionaria de usar la luz. Una forma de crear escenas con una intensidad que de verdad dejaba sin aliento. La clave de todo esto es una técnica con un nombre un poco raro: tenebrismo. Y el maestro absoluto de esto fue Caravaggio. La idea es bastante sencilla de explicar, pero muy potente. Imaginen un escenario completamente a oscuras y de repente un solo foco de luz muy potente
ilumina de forma violenta solo a los protagonistas. El resto, oscuridad total. El contraste es brutal, y el efecto dramático y el realismo que consigue son espectaculares. Pero es que Caravaggio no se quedó solo en la luz, ¿eh? Fue un revolucionario también con sus modelos. Se acabó eso de pintar figuras idealizadas, perfectas. Él cogía gente de la calle, gente normal, a veces prostitutas, mendigos, y los usaba como modelos para pintar a sus santos, a sus vírgenes. Claro, imagínense el escándalo en la Roma de la época. Era visto casi como una vulgaridad. Eso sí, hay que tener claro que el barroco no fue igual en todas partes. Había una división muy clara. En los países católicos, como Italia o España, los que pagaban eran la Iglesia y la monarquía. ¿Y qué pedían? Pues grandes temas religiosos, mitología, cosas grandilocuentes. Pero ¿qué pasaba en los países protestantes como Holanda? Allí el cliente era otro, era la nueva burguesía, los comerciantes ricos. Y ellos no querían santos, querían verse a sí mismos, retratos de grupo, escenas de su vida diaria, bodegones, un arte mucho más terrenal. Y si nos centramos en el mundo católico, España fue, sin duda, el epicentro, el lugar donde el barroco se vivió con más intensidad, con más emoción y, sobre todo, con más devoción. Aquí el arte estaba, pero al 100%, al servicio de la fe. Sobre todo se notó en la escultura religiosa, lo que llamamos imaginería. Y aquí había dos grandes escuelas, con dos estilos muy diferentes. Por un lado, la escuela castellana, la de Gregorio Fernández. Su estilo era desgarrador, un realismo exagerado, casi violento, centrado en el sufrimiento, en el dolor. Y por otro lado, la escuela andaluza, con Martínez Montañez a la cabeza. Aquí la cosa cambia, buscaban una belleza más idealizada, más serena, no tanto el grito de dolor, sino una melancolía más contenida, más elegante. El objetivo final de estos escultores, de estos imagineros, era que la gente que veía sus obras se emocionara, sintiera la fe de una forma muy directa. Y para conseguirlo usaban de todo, no se cortaban un pelo. La madera se policromaba, sí, para darle color a la piel, pero es que además añadían lo que se llamaban postizos, ojos de cristal para que la mirada pareciera real, lágrimas de cristal para potenciar el drama, y hasta pelo natural o dientes de marfil. La idea era alcanzar un hiperrealismo que dejara a cualquiera clavado en el sitio. Y claro, si pasamos a la pintura en España, hay que hablar del genio entre los genios del barroco europeo, Diego Velázquez. Siendo el pintor de la corte de Felipe IV, su dominio de la técnica, de la composición, de la luz, es que estaba a otro nivel, superó a todos los pintores de su época, sin discusión. Y su obra maestra, Las Meninas, bueno, es que es uno de los cuadros más fascinantes y misteriosos de toda la historia del arte. Es un juego de espejos, de miradas increíble. Fíjense, Velázquez se pinta a sí mismo dentro del cuadro. Vemos a la infanta Margarita con sus damas, pero la clave está al fondo. En ese espejo del fondo se reflejan los reyes, Felipe IV y Mariana de Austria. ¿Y eso qué significa? Pues que los reyes están donde estamos los espectadores. De repente formamos parte de la escena. Es un juego de espacios, de quién mira a quién, una genialidad absoluta. Así que si tuviéramos que resumirlo todo en una sola idea, sería esta. El barroco fue un arte hecho para provocar algo en quien lo mira. Su objetivo final no era solo ser visto, no, era ser sentido. Buscaba la emoción, la reacción. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Porque este lenguaje del barroco, el del espectáculo, el del drama, el de usar la emoción para convencer a la gente, en realidad no ha desaparecido para nada. La pregunta es, ¿dónde vemos hoy estas mismas estrategias? Pensemos un poco. En la publicidad, en el cine, en la política. Quizás la respuesta es que, en el fondo, sigue estando por todas partes.